Como os comentaba, vamos a hacer una ilustración del pájaro prehistórico Chiapeavis con una técnica totalmente infográfica en Photoshop. Hemos hecho ya el dibujo en tableta gráfica y ahora procederemos a pintarlo. Utilizaremos un pincel primero plano, de tintas planas, para hacer la primera capa y así plantear los colores y las sombras más importantes. Después cogeremos el pincel de pintura que se utiliza igual que la pintura clásica. Es un pincel con una gota en medio y el icono es un pincel con una gota en medio. También utilizaremos un pincel de escamas que a mí me gusta mucho para hacer textura de piel escamosa. Eso de tener pinceles preestablecidos está muy bien y no se consigue con la pintura clásica. El pincel este que os mencionaba con una gota, que es un pincel de pintura, los que trabajéis en pintura os va a parecer muy fácil porque utiliza una calidad y utiliza un método de- de impresión encima del dibujo muy parecido a la pintura clásica, pero con la facilidad de que si te equivocas, pues se puede borrar fácilmente haciendo hundo, el clásico hundo del ordenador. También otra cosa fantástica de trabajar con Photoshop totalmente es que el detalle puede ser mucho más preciso, puesto que puedes ampliar la imagen y después, cuando se reduce al tamaño de impresión, los detalles quedan mucho mejor. Hay un pincel que es un dedo que sirve para dar como una textura más de plumas que a mí me gusta mucho darla, que es como un dedo que, bueno, lo que hace es estirar un poco el píxel y darle una textura de pelo o de plumas. Es un pincel, bueno, una herramienta que va muy bien para hacer eso que decía, plumas y pelos. Vamos a hacer las patas que tienen, como os podéis imaginar, una textura totalmente diferente al cuerpo, por lo tanto vamos a hacer una textura más escamosa con el pincel escamoso ese que os he hablado antes, pero si las escamas son muy grandes se tienen que hacer una a una, puesto que este pincel solo es para dar una textura. Los brillos y el dedo que nos ha quedado largo se puede hacer más corto. Ya tenemos el chipeavis acabado. Solo darle algunos toques de sombras y lo tenemos ya terminado.